Vamos a ver por último a los orbitales híbridos. En este caso vamos a ver lo que llamamos la hibridación sp. Vamos a dar como ejemplo cómo sería la hibridación sp al tratar el átomo de berilio. El estado fundamental del berilio tiene la siguiente configuración: 1s2, 2s2. Vemos que en este caso los dos electrones se encuentran apareados, con lo cual de esta manera no sería posible generar una unión, dado que para que los electrones puedan ser compartidos no pueden estar apareados, tienen que estar desapareados. De esa manera, el estado fundamental del berilio llega a un estado excitado en el cual un electrón es transferido al orbital 2x en este caso. De esa forma vamos a tener un electrón en el orbital 2s y un electrón en el orbital 2p. Estos dos electrones se deberían unir, ¿sí? Por ejemplo, el cloruro de berilio, ¿sí? Deberían unirse con dos átomos y de esa manera necesitaríamos tener la unión de un electrón que está en el orbital 2s con un electrón que está en el orbital 2p. Se unan a átomos, por ejemplo, dos átomos de cloro. Entonces, ¿cómo hacemos para tener una unión del berilio, el cloro con un orbital 2s y una unión del berilio al cloro con un orbital 2p? Es medio complicado imaginárselo. Entonces, de esa manera, al tener estos dos electrones en estos dos orbitales, es necesario generar lo que llamamos un orbital híbrido. El orbital 2s y el orbital 2p se hibridizan para dar dos orbitales híbridos sp, que van a tener esta forma. De alguna manera tiene una zona de mayor densidad electrónica y una de menor densidad electrónica. Entonces vamos a tener los dos híbridos. Estos dos híbridos son los que van a formar, en el caso del berilio, la unión con dos átomos, siendo ahora los dos orbitales de una característica similar. Siguiendo con la hibridación de orbitales, vamos a referirnos ahora a la formación de los orbitales sp2 o sp cuadrado. Para eso podemos observar cómo es el estado fundamental del boro, su configuración electrónica, y vemos que tiene en la última capa de valencia dos electrones con espines opuestos en el orbital 2s y un electrón en el orbital 2px. De esa manera pasamos uno de los electrones que está en el orbital 2s al 2pi y tenemos tres orbitales para generar el orbital híbrido: un orbital 2s y dos orbitales 2p. De esa manera formamos entonces los orbitales híbridos sp2. Vemos que en el espacio estos se van a orientar de manera de tener entre ellos un ángulo de 120 grados en el plano, y nos va a quedar el orbital sin hibridar, el orbital pz, que va a estar perpendicular a ellos. Vemos por último la hibridación sp3. Para eso tomamos como ejemplo nuestro carbono con esta configuración: 2s cuadrado 2p2. De esa forma, al generar la transferencia de un electrón del orbital 2s al orbital 2p, pasamos a tener cuatro electrones y luego de la hibridación tendremos cuatro orbitales híbridos sp3. Así que, como resumen, para el orbital sp tenemos la formación a través de un orbital s y un orbital p, la formación de dos orbitales híbridos sp. sp2, la formación a través de un orbital s y dos orbitales p, para dar tres orbitales híbridos sp2. sp3, la formación de cuatro orbitales híbridos sp3. Tenemos acá las representaciones que podemos encontrar del metano en los libros. Nuestra fórmula de Lewis, lo que vamos a denominar como representación de líneas y cuñas.
líneas están dibujadas, representadas en el plano, o sea, significaría un enlace hidrógeno que está sobre la hoja. Esta cuña negra significa que el átomo de hidrógeno está hacia adelante de nuestro pizarrón o de la hoja que ustedes están viendo. Esta cuña con rayitas significa que ese enlace carbono-hidrógeno está hacia atrás de esta representación. De esa manera la podemos ver en modelos, ¿sí? Este y este son normalmente modelos que vamos a denominar, en este caso, de bolas y varillas. Este un modelo que llamamos condensado, donde se supone que están realizados en una medición a escala, y esto que vemos acá sería nuestro enlace carbono-hidrógeno para cada uno de los 4 enlaces carbono-hidrógeno. Nuestro metano va a tener entonces una forma tetraédrica, ¿sí? Y cada enlace va a estar dispuesto de esa manera. Por último, vamos a ver las propiedades de los orbitales híbridos que acabamos de ver, que se van a basar obviamente en la proporción que van a tener de orbitales respecto al p y qué propiedad tiene cada uno de ellos, ¿sí? El orbital s tiene ciertas propiedades, el orbital p tiene otro tipo de propiedades. Los orbitales s, por ejemplo, ya los vimos, ¿sí? Cómo son sus representaciones, confieren abultamiento al orbital híbrido, mientras que los orbitales p confieren direccionalidad, ¿sí? A mayor carácter S del orbital híbrido, el átomo retiene mayor densidad electrónica, haciendo así que los enlaces sean más cortos, más fuertes y de mayor ángulo de enlace. Vemos en esta figura la representación de la estructura tridimensional para el etano, ¿sí? En un modelo que llamamos, como vimos recién, de líneas y cuñas, ¿sí? Vamos a tener el enlace carbono-carbono en el plano. Cada carbono dentro del mismo plano, todos van a tener un enlace carbono-hidrógeno. Y después, por delante nuestro vamos a tener un hidrógeno, por detrás vamos a tener el otro hidrógeno. Por un lado hacia arriba y en el otro carbono hacia abajo. De esa manera es la manera en que los átomos pueden, de alguna manera, configurarse en el espacio para tener la menor repulsión dentro de sus orbitales. Tenemos un modelo de bolas y varillas para el etano y un modelo condensado. Tenemos acá también al metano, eteno y etino y sus respectivos ángulos, que están relacionados con la hibridación que acabamos de ver. Vimos, por ejemplo, que los orbitales híbridos, ¿sí?, tenían un ángulo de enlace de 109 grados. Vemos acá que al formarse el metano, en este caso el ángulo entre el enlace hidrógeno-carbono-hidrógeno es de 109,5. Para el caso del eteno o etileno, la hibridación en este caso es sp2, que habíamos visto que tenían un ángulo de enlace de 120 grados. De esa manera, al tener enlaces carbono-carbono unidos entre sí y enlaces carbono-hidrógeno, va a haber una diferencia de ángulo. No va a ser lo mismo un enlace hidrógeno-carbono-carbono que un enlace hidrógeno-carbono-hidrógeno. De esa manera, el enlace hidrógeno-carbono-hidrógeno tiene un ángulo de enlace de 116,6 y hidrógeno-carbono-carbono 121,7. En el etino o acetileno, la hibridación es sp de los átomos de carbono y de esa manera el ángulo de enlace hidrógeno-carbono-carbono es de 180 grados. Vemos para nuestros compuestos que hasta ahora hemos venido dibujándolos con esqueletos carbonados donde podemos unir a cada carbono con una línea que representa nuestro enlace y cada uno de ellos al hidrógeno correspondiente o a un oxígeno o a un nitrógeno, sea la función que sea. Vamos a ver que estas estructuras pueden ser escritas de una manera más resumida con lo que llamamos estructuras condensadas.
Por ejemplo, acá en nuestro etano tenemos un carbono hidrógeno 3 unido a otro carbono hidrógeno 3 y de esa manera la fórmula estructural condensada se escribiría así: carbono hidrógeno 3, carbono hidrógeno 3. Este es un compuesto un poco más complicado debido a que tiene una ramificación, pero ¿cómo podemos resumirla? Tenemos un metilo, otro carbono hidrógeno 3, otro carbono hidrógeno 3, esos 3 carbono hidrógeno 3 que los vamos a denominar más adelante como metilos derivados del metano, van a ser los radicales metilo, ¿sí? Están unidos a un carbono hidrógeno. Entonces, ¿cómo podemos representarlos? Con este carbono hidrógeno unido a los 3 CH3 entre paréntesis con el 3, que significa que tenemos 3. En el hexano, que tenemos 2 metilos terminales, 2 carbonos hidrógeno 3 terminales, uno y el otro, y en el medio carbono hidrógeno 2, que son 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 4 CH2, van entre paréntesis con el 4 que indica que tenemos 4 de este tipo de fórmula. Y así sucesivamente tenemos al dietiléter, una función formada por un resto carbonado unido a un oxígeno y a otro resto carbonado. Vamos a ver más adelante, estos restos pueden ser iguales o diferentes, pero básicamente vamos a tener algo que va a ser un resto carbonado, un oxígeno y otro resto. El etanol, nuestro famoso etanol que tenemos hoy en día en nuestras casas, el alcohol isopropílico, también o llamado isopropanol. Vemos que también tenemos un metilo y el CH unido al OH. Esta sería la parte que vemos acá en el medio y a eso le unimos los 2 metilos entre paréntesis con un sub 2. Y por ejemplo la dimetilamina. Este CH3 que llamamos metilo, este CH3, entonces sería dimetilamina. Pero bueno, repito, esto lo vamos a ver a lo largo del curso, vamos a aprender cómo nombrar cada uno de ellos. Vemos en esta otra filmina lo referido a cómo sería nuestro etano en este caso, ¿sí? El que ya vimos en figuras anteriores. Pero lo que vamos a referirnos es cómo son los enlaces, esos enlaces. Cada carbono que tiene una hibridación sp3 se va a unir con los 3 hidrógenos y con otro carbono, ¿sí? De esa manera, el solapamiento de los 2 orbitales sp3 del carbono genera un enlace sigma, al igual que en los enlaces carbono-hidrógeno. Podemos ver acá cómo son las representaciones en el espacio, ¿sí? Y vamos a ver que a través de este simple enlace puede haber una rotación que va a hacer que estos hidrógenos entre sí puedan estar lo que vamos a llamar entre ellos eclipsados, o vamos a ver que pueden estar por una rotación como alternados. Eso lo vamos a ver más adelante. Para el caso del eteno o etileno, como vimos recién, vamos a ver cómo se forman esos enlaces. Cada carbono, en el caso de los etenos y de todos los alquenos que vamos a ver más adelante, tienen hibridación sp2. De esa forma, la superposición de orbitales sp2 va a formarnos nuestros orbitales sigma. El enlace carbono-carbono simple de ese alqueno va a ser sigma y cada enlace carbono-hidrógeno va a ser sigma. El par de electrones que genera el doble enlace va a formar un enlace pi, que es el que va a estar formando una nube electrónica por encima y por debajo del plano de nuestro esqueleto carbonado. Por último, en el etino, que también llamamos acetileno, ¿sí? Un compuesto conocido dentro de la química orgánica que se usa para hacer soldaduras. El acetileno es muy empleado en ese sentido. Tenemos ahora que el carbono en los alquinos, ¿sí? Tiene una hibridación sp, con lo cual vamos a tener que el etino, formado por 2 carbonos y 2 hidrógenos, van a tener enlaces sp que se van a solapar para dar enlace sigma entre carbono-carbono y un enlace sigma entre un carbono e hidrógeno.
Los otros dos pares de electrones que generan nuestro triple enlace en el acetileno van a estar formados por superposición de los orbitales p que no han quedado sin la hibridación. Y de esa manera vamos a tener dos orbitales pi, el pi1 y el pi2.